スをひざまずけ、ブルーロック。El Chavo. La reencarnación de Noel Noah y Michael Kaiser capítulo 1. El ladrón de la vecindad. La vecindad despertaba como cualquier otro día. El sonido de las escobas, los gritos de doña Florinda y las quejas de don Ramón llenaban el lugar. Pero ese día sería diferente. Mi dinero. Desapareció mi dinero. Gritó el señor Barriga mientras revisaba desesperado los bolsillos de su saco. Todos los vecinos salieron de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó doña Florinda. Traía el dinero de las rentas, y alguien me lo robó. El ambiente se volvió pesado. Aquí el único que siempre tiene hambre, es ese mugroso, dijo Kiko señalando al barril. De él salió un adolescente delgado de 14 años. Era el Chavo. Ya no era el pequeño niño de antes. Había crecido varios centímetros. Su cabello seguía despeinado, pero sus ojos transmitían una extraña serenidad. Yo no fui, claro que fuiste. Gritó doña Florinda. Siempre andas buscando comida. Miren, dijo Kiko. Junto al barril apareció un sobre con varios billetes. Todos guardaron silencio. El señor Barriga abrió el sobre. Era exactamente el dinero perdido. Las miradas cambiaron por completo. No esperaba esto de ti, Chavo, dijo con tristeza. El Chavo retrocedió un paso. No lo hice. Se los juro. Pero nadie quiso escucharlo. Incluso Chilindrina bajó la cabeza. Yo no sé qué pensar. En ese momento apareció una nueva vecina. Era Patty. Tenía la misma edad que el Chavo y acababa de regresar a vivir con su tía en la vecindad. ¿Qué está pasando? Descubrimos al ladrón. Patty observó al Chavo. Él no lloraba. Solo apretaba los puños. Había algo extraño en sus ojos. Como si estuviera conteniendo una enorme rabia. Yo no fui, repitió por última vez. Fuera de aquí. Gritó doña Florinda. No queremos ladrones en esta vecindad. Don Ramón permaneció en silencio. Algo no le cuadraba. El Chavo tomó una pequeña bolsa donde guardaba sus pocas pertenencias. Miró una última vez su barril. Era el único lugar que había considerado su hogar. Luego caminó hacia la salida. Patty dio un paso al frente. Espera, todos la miraron. No creo que haya sido él. ¿Y por qué no?, preguntó Kiko. Porque cuando llegué, vi a alguien salir corriendo del patio hace unos minutos. Todos quedaron sorprendidos. ¿Quién? No alcancé a verlo. Kiko comenzó a ponerse nervioso. Pero nadie lo notó. El Chavo sonrió con tristeza. Gracias, Patty respondió con una leve sonrisa. Algún día demostrarás la verdad. El Chavo salió de la vecindad. Mientras caminaba solo por las calles, el cielo comenzó a cubrirse de nubes. Entonces sintió un fuerte dolor en la cabeza. Imágenes desconocidas aparecieron una tras otra. Un enorme estadio. Miles de aficionados. Un delantero vestido completamente de blanco dominando el balón con absoluta elegancia. Otro atacante de cabello rubio con puntas azules disparando un balón que parecía romper el aire. Dos voces resonaron al mismo tiempo dentro de su mente. El fútbol es dominar el mundo con un solo toque. Conviértete en el emperador del gol. El Chavo cayó de rodillas. Sus ojos brillaron por un instante con un intenso color azul. Sin entender lo que ocurría, acababa de comenzar el despertar de dos almas legendarias dentro de él. Las de Noel Noah y Michael Kaiser. Capítulo 2.
Una nueva oportunidad. El chavo abrió lentamente los ojos. Un fuerte olor a desinfectante invadía la habitación. ¿Dónde estoy?, murmuró. Las luces blancas del hospital le hicieron entrecerrar los ojos. Intentó incorporarse, pero una ligera punzada en la cabeza lo obligó a recostarse de nuevo. En ese momento entró una enfermera. Veo que por fin despertaste. Tranquilo, te desmayaste en la calle. Un señor te encontró y llamó a una ambulancia. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Casi un día entero. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la puerta volvió a abrirse. Entró un hombre alto, de unos 40 años, vestido con un impecable traje oscuro. Caminaba con seguridad y transmitía una presencia serena. La enfermera sonrió. Adelante, señor. Cuando quedaron solos, el hombre tomó asiento junto a la cama. Me alegra ver que despertaste. El chavo lo observó con cautela. ¿Usted fue quien me ayudó? Sí. Hubo unos segundos de silencio. ¿Por qué? El hombre sonrió ligeramente. Porque nadie merece quedarse tirado en la calle. El chavo bajó la mirada. Gracias, el hombre continuó. Antes de que despertaras, pregunté por ti. Me dijeron que no tienes padres conocidos, que vives en una vecindad y que, según algunos vecinos, te acusaron de un robo. El chavo apretó las sábanas. Yo no robé nada, lo sé. El adolescente levantó la vista, sorprendido. ¿Me cree? Sí. ¿Sin conocerme? Las personas inocentes reaccionan distinto a los culpables. Además, alguien que te encuentra inconsciente en la calle no suele estar huyendo de un delito. Por primera vez desde que salió de la vecindad, el chavo sintió que alguien confiaba en él. El hombre se levantó y caminó hacia la ventana. Permíteme presentarme. Mi nombre es Alejandro Vargas. El chavo asintió en silencio. Tengo una empresa, vivo solo y nunca pude formar una familia. Se giró lentamente para mirarlo. Y por eso quiero hacerte una propuesta. El chavo lo observó sin comprender. Quiero adoptarte. El silencio llenó la habitación. ¿Qué? Quiero ser tu padre. El chavo creyó haber escuchado mal. ¿Habla en serio? Completamente. Pero, ni siquiera me conoce. Eso puede cambiar con el tiempo. Lo importante es que ningún niño de tu edad debería estar solo. Los ojos del chavo comenzaron a humedecerse. Durante 14 años había sobrevivido sin una familia. Nunca imaginó escuchar aquellas palabras. ¿Y, si no soy el hijo que espera? Alejandro sonrió con calidez. Ningún padre espera un hijo perfecto. Solo espera darle un hogar. El chavo permaneció unos segundos en silencio. Finalmente, respondió con la voz entrecortada. Me gustaría intentarlo. Alejandro extendió la mano. Entonces, a partir de hoy, caminaremos juntos. El chavo estrechó su mano con una tímida sonrisa. En ese instante, volvió a sentir un extraño cosquilleo en la cabeza. Por un segundo, la imagen de un estadio apareció nuevamente en su mente. Una voz firme resonó en su interior. Da el primer paso. Tu verdadero camino apenas comienza. Sin saberlo, la vida del chavo acababa de cambiar para siempre. Dejaba atrás el abandono de la vecindad y comenzaba un nuevo capítulo, en el que descubriría el extraordinario talento que Capítulo 3. El nuevo hogar. 2 semanas después, todos los trámites legales habían concluido. El juez firmó la resolución y el adolescente, que durante años fue conocido simplemente como el chavo, ya tenía oficialmente un hogar. Al salir del edificio, Alejandro Vargas sonrió. Listo.
Desde hoy eres mi hijo ante la ley. El chavo se quedó inmóvil. Nunca había escuchado esas palabras dirigidas hacia él. ¿De verdad, ya no estaré solo? Alejandro le puso una mano en el hombro. Nunca más. El chavo bajó la cabeza para ocultar las lágrimas que comenzaban a salir. Gracias, papá. Alejandro sonrió con sinceridad. Me alegra oír eso. Media hora después, un automóvil negro se detuvo frente a una enorme residencia. El chavo observó asombrado el lugar. ¿Aquí, vive usted? Ahora vivimos nosotros. El portón se abrió lentamente. Había un amplio jardín, una fuente, una pequeña cancha de fútbol de césped natural y una casa de 3 pisos. El chavo no podía creer lo que veía. Es enorme. Alejandro soltó una pequeña risa. Ven, quiero enseñarte tu habitación. Subieron las escaleras hasta el segundo piso. Alejandro abrió una puerta. El cuarto tenía una cama grande, un escritorio, una biblioteca, un balcón y un enorme ventanal con vista al jardín. ¿Todo esto es mío? Sí. El chavo entró lentamente. Nunca había tenido una habitación propia. Se sentó en la cama y pasó la mano sobre las sábanas. Es muy suave. Alejandro observó la escena con una sonrisa. También mandé preparar ropa para ti. Abrió el armario. Había decenas de prendas nuevas, tenis deportivos y ropa casual. El chavo se quedó sin palabras. Nunca había tenido tanta ropa. Ya era hora. Esa noche cenaron juntos. Por primera vez en muchos años, el chavo comió hasta sentirse satisfecho. Mientras terminaban de cenar, Alejandro hizo una pregunta. ¿Qué te gusta hacer? El chavo pensó unos segundos. Nunca tuve tiempo para pensarlo, pero siempre me gustó correr detrás de una pelota. ¿Fútbol? El chavo asintió. Aunque nunca jugué en un equipo. Alejandro sonrió. Curioso, ¿por qué? Porque desde la ventana de tu cuarto se ve una cancha. En ese momento, el chavo sintió un extraño impulso. Se levantó. ¿Puedo verla? Claro. Salió al jardín. La cancha estaba completamente iluminada. Había varios balones perfectamente acomodados. Sin pensarlo, tomó uno. Lo dejó caer. Y comenzó a dominarlo. Toque. 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 El balón parecía no querer separarse de sus pies. El chavo frunció el ceño. ¿Qué? Sin haber recibido entrenamiento, sus movimientos eran increíblemente precisos. Entonces, una intensa luz azul cruzó por un instante sus pupilas. Dentro de su mente apareció un enorme estadio. 2 siluetas caminaban entre miles de aficionados. Una irradiaba una calma absoluta. La otra desprendía un orgullo inquebrantable. Las voces resonaron al mismo tiempo. Control perfecto. El balón debe obedecerte a ti, no tú al balón. El chavo sintió como su cuerpo reaccionaba de manera natural. Comenzó a hacer dominadas cada vez más rápidas. 10. 50. 100. 200. El balón nunca tocó el suelo. Desde la terraza, Alejandro observaba en silencio. Increíble, jamás le enseñé a jugar. El chavo bajó el balón con la planta del pie y respiró profundamente. No entendía lo que estaba ocurriendo. Pero en el fondo de su corazón sentía que aquello era solo el comienzo. Sin saberlo, las almas de Noel Noah y Michael Kaiser comenzaban a despertar dentro de él, guiándolo hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 4. El primer entrenamiento. A la mañana siguiente, el chavo despertó antes de que sonara el despertador. Miró por la ventana. La cancha seguía allí.
Sintió una extraña necesidad de salir a jugar. Se cambió rápidamente y bajó al jardín. El césped aún estaba húmedo por el rocío de la madrugada. Tomó un balón y comenzó a conducirlo de un lado a otro. Sin que nadie le enseñara, hacía cambios de ritmo, giros y controles que parecían propios de un futbolista experimentado. De pronto, el tiempo pareció detenerse. El jardín desapareció de su vista. Frente a él apareció un estadio gigantesco. En medio del campo había dos figuras. Una vestía completamente de blanco y transmitía una calma absoluta. La otra era un delantero rubio con puntas azules, de mirada desafiante y sonrisa confiada. Eran las almas de Noel Noah y Michael Kaiser. El chavo dio un paso atrás. ¿Quiénes son ustedes? Noah habló primero con voz tranquila. Somos los recuerdos y la voluntad de dos futbolistas que alcanzaron la cima. Kaiser sonrió con arrogancia. Y tú eres quien heredará nuestro talento, si eres capaz de soportarlo. ¿Heredarlo? No pienses que será fácil, continuó Kaiser. El talento sin disciplina no vale nada. Noah asintió. Si decides seguir este camino, tendrás que entrenar todos los días. El chavo respiró hondo. Quiero aprender. Kaiser soltó una pequeña risa. Bien. Al menos tienes decisión. En ese instante, el estadio desapareció. El chavo volvió a estar en el jardín, con el balón quieto frente a él. ¿Fue un sueño? No lo fue. La voz hizo que se girara. Alejandro estaba observándolo desde la terraza con una taza de café. Te vi entrenar desde hace un rato. ¿Tienes algo especial? El chavo bajó la mirada. No sé cómo hago todo esto. Alejandro sonrió. No importa cómo empezó. Lo importante es hasta dónde puedes llegar. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Ayer hablé con un viejo amigo. ¿Un amigo? Es director de una academia de fútbol para jóvenes. Los ojos del chavo se iluminaron. ¿De verdad? Sí. Le conté que tengo un hijo al que le encanta el fútbol. El chavo sonrió al escuchar la palabra hijo. Todavía le costaba creer que alguien lo llamara así. Quiere conocerte mañana. El corazón del chavo comenzó a latir con fuerza. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Alejandro puso una mano sobre su hombro. No tienes que demostrarle nada a nadie. Solo juega como sabes. El chavo asintió con una sonrisa. Mientras observaba el balón, una frase volvió a resonar en su mente. El rey del campo no nace, se construye. Por primera vez desde que abandonó la vecindad, sintió que tenía un sueño. Y estaba dispuesto a perseguirlo con todas sus fuerzas. Capítulo 5. La academia. A la mañana siguiente, Alejandro y el chavo salieron temprano de casa. Durante el trayecto, el adolescente observaba por la ventana sin decir una palabra. Estaba nervioso. ¿Qué pasa? Preguntó Alejandro. ¿Y si me rechazan? Entonces entrenaremos más y volveremos a intentarlo. Un no define tu futuro. El chavo asintió y respiró profundamente. Minutos después, el automóvil se detuvo frente a una enorme academia de fútbol. Había varias canchas de césped natural, gimnasios y decenas de jóvenes entrenando. El chavo quedó impresionado. Nunca había visto un lugar así. Bienvenido a tu primera oportunidad, dijo Alejandro. Ambos caminaron hasta la oficina del director. Al entrar, un hombre de cabello canoso los recibió con una sonrisa. Alejandro. Qué gusto volver a verte. Se estrecharon la mano. Gracias por recibirme, Ricardo. El director dirigió su mirada al chavo. Así que tú eres el joven del que tanto me hablaste.
El chavo hizo una pequeña reverencia. Mucho gusto, señor. Ricardo sonrió. Me dijeron que nunca has estado en una academia. No, señor. Entonces quiero ver qué sabes hacer. En una de las canchas ya esperaban varios adolescentes de entre 14 y 15 años. Algunos comenzaron a murmurar al ver al chavo. ¿Ese es el nuevo? Se ve muy flaco. Seguro no dura ni 5 minutos. Uno de ellos, un delantero alto llamado Diego, soltó una risa. Oigan, ¿de verdad trajeron a ese niño? El chavo escuchó el comentario, pero decidió ignorarlo. Ricardo tomó un balón. Primero quiero ver tu control. Lanzó el balón con fuerza hacia el chavo. Todos esperaban que lo fallara. Pero el balón quedó completamente pegado a su pie derecho, como si estuviera imantado. Los murmullos desaparecieron. Ricardo levantó una ceja. Buen primer toque. Luego lanzó otro balón, esta vez mucho más alto. El chavo lo recibió con el pecho, lo dejó caer sobre el muslo y comenzó a hacer dominadas sin esfuerzo. Diego dejó de sonreír. No está mal, Ricardo señaló un recorrido con conos. Ahora conduce el balón. El chavo comenzó a avanzar. Cada movimiento era limpio y preciso. Parecía que el balón obedecía cada uno de sus pasos. Desde un costado, Alejandro observaba con orgullo. Mientras el chavo terminaba el circuito, una voz resonó en su mente. La técnica es la base de todo, dijo la voz de Noel Noah. Otra voz respondió inmediatamente. Pero sin confianza, jamás dominarás el campo, añadió Michael Kaiser. El chavo sonrió ligeramente. Por primera vez, no sentía miedo. Sentía emoción. Ricardo tomó una libreta y escribió unas notas. Después levantó la vista. Muy bien, los demás jugadores esperaban el veredicto. El director sonrió. Es hora de ver cómo juegas contra otros. El chavo apretó los puños con determinación. Su primera prueba de verdad estaba a punto de comenzar. Capítulo 6. El partido de prueba. Los jugadores se reunieron en el centro de la cancha. El director Ricardo levantó la voz. Haremos un partido de 11 contra 11. Quiero ver cómo toman decisiones, cómo trabajan en equipo y cómo resuelven los problemas dentro del campo. El chavo fue colocado en el equipo azul como delantero. Diego, el joven que se había burlado de él, quedó como capitán del equipo rojo. Antes de comenzar, Diego sonrió con arrogancia. No esperes tocar el balón muchas veces, novato. El chavo no respondió. Solo respiró profundamente. Piiii. El silbatazo dio inicio al partido. Durante los primeros minutos, el chavo apenas recibió un pase. Sus compañeros todavía no confiaban en él. Pásala acá. Gritó, pero nadie lo escuchó. Desde la banda, Alejandro observaba con calma. Veamos cómo resuelve esto. En el minuto 5, un defensa recuperó el balón y, sin muchas opciones, se lo pasó al chavo. Diego sonrió. Ahora sí. Corrió para presionarlo. En ese instante, el tiempo pareció hacerse más lento para el chavo. La voz de Noel no resonó en su mente. Observa antes de actuar. Al mismo tiempo, la de Michael Kaiser añadió. No te conformes con superar a uno. Domina el partido. El chavo levantó la cabeza. Vio los movimientos de sus rivales y de sus compañeros. Con un toque sutil, dejó pasar a Diego de largo. ¿Qué? Exclamó Diego. El chavo aceleró. Superó a otro defensor con un cambio de dirección y avanzó hasta quedar frente al área. Uno de sus compañeros quedó completamente solo por la izquierda. En lugar de disparar, el chavo envió un pase preciso. Ahora.
Su compañero remató de primera. ¡Gol! El equipo azul estalló de alegría. ¡Qué pase! La dejó perfecta. Ricardo tomó nota en su libreta. No buscó el lucimiento personal. Eligió la mejor opción. Alejandro sonrió desde la banda. Muy bien, Diego apretó los dientes. Tuviste suerte. El partido continuó. Ahora todos querían marcar al nuevo. Pero el chavo ya no parecía nervioso. Cada control era limpio. Cada movimiento tenía un propósito. Y, por primera vez desde que llegó a la academia, los demás comenzaron a verlo con respeto. Ricardo cruzó los brazos. Tiene técnica, visión, y mantiene la calma bajo presión. Luego miró a Alejandro. Creo que encontraste a un chico con un talento poco común. Alejandro respondió con una sonrisa. No. Creo que él encontró su verdadero camino. Mientras el partido seguía, el chavo sintió que las dos presencias dentro de él ya no eran solo voces. Poco a poco, empezaban a convertirse en una parte de sí mismo, guiándolo sin quitarle la libertad de elegir. Y esa era apenas la primera prueba de un camino que lo llevaría mucho más lejos de lo que alguna vez imaginó. Capítulo 7. El ego del delantero. El partido terminó con victoria del equipo azul por 3-1. El chavo dio una asistencia y anotó un gol tras un potente disparo cruzado. Los jugadores que antes se habían burlado de él ahora lo miraban con respeto. Diego se acercó y extendió la mano. Juegas mejor de lo que imaginé. El chavo sonrió y estrechó su mano. Gracias. Ricardo reunió a todos los jóvenes. Buen trabajo. El entrenamiento termina por hoy. Mientras los demás se dirigían a los vestidores, el chavo decidió quedarse unos minutos más en la cancha. Colocó un balón sobre el césped. Respiró profundamente. Entonces, el mundo volvió a desvanecerse. Frente a él apareció otra vez aquel enorme estadio vacío. Las figuras de Noel Noah y Michael Kaiser caminaban hacia él. Noah habló primero, con la misma calma de siempre. Hoy hiciste un buen partido. Pero aún dudas cuando llega el momento de decidir, añadió Kaiser con una sonrisa desafiante. Un delantero debe creer que él puede cambiar el partido. El chavo bajó la mirada. Siempre pensé que debía conformarme con lo que tuviera, Noah negó lentamente con la cabeza. Escucha bien. Hay una idea que marcó a muchos delanteros. Para conquistar la cima, un atacante necesita un ego capaz de creer que puede ser el mejor del mundo. El chavo levantó la vista. Aquellas palabras parecían encajar con algo que había sentido durante el partido. ¿Un ego? No hablo de despreciar a los demás, continuó Noah. Hablo de la convicción de asumir la responsabilidad cuando el partido está en juego. Si tú no crees que puedes marcar la diferencia, nadie lo hará por ti. Kaiser dio un paso al frente. Cuando estés frente al arco, no pienses en el miedo a fallar. Piensa. Ese gol me pertenece. El chavo cerró los ojos. Recordó todas las veces que había sido señalado, acusado y rechazado. Después abrió los ojos con una determinación que nunca había mostrado. Quiero convertirme en el mejor delantero del mundo. Noah sonrió por primera vez. Ese es el comienzo. Kaiser dejó escapar una leve risa. Ahora sí hablas como un verdadero delantero. El estadio desapareció. El chavo volvió a la cancha de la academia con el balón a sus pies. Lo golpeó con fuerza hacia la portería. ¡Bum! El disparo estremeció el travesaño antes de entrar en la red. Desde la distancia, Alejandro había visto el tiro. Sonrió para sí mismo. Parece que